Muy buenos días. Queremos agradecer a todos los trabajadores de la prensa que nos acompañan esta mañana en el Palacio de la Moneda. Se ha desarrollado hoy viernes una sesión del Consejo de Gabinete convocado por el Presidente de la República con presencia de los ministros y ministras de Estado, y ha tenido como tema central abordar la cuenta pública del próximo 1 de junio. Como ustedes saben, en Chile, una vez al año, los presidentes concurren al Congreso Nacional a dar cuenta de lo realizado, así como a anunciar compromisos en el marco de su mandato. Y esta es la cuarta cuenta presidencial que será encabezada por el presidente Boric. Una instancia muy importante para efectos de dar a conocer lo que se ha hecho dentro del gobierno, así como lo que se proyecta para los próximos meses. Esta reunión tuvo por objeto realizar un repaso de los grandes avances de los distintos sectores o ministerios y secretarías de Estado, así como coordinar el despliegue posterior a la cuenta. El presidente nos ha instruido a un despliegue regional a lo largo de todo Chile para dar a conocer las iniciativas que el gobierno ha llevado adelante, así como aquellas que se van a materializar en los próximos meses, y no solo para dar a conocer esta información, sino que también para seguir escuchando a la gente, que es fundamental a la hora de gobernar. Será un hito muy relevante, conforme a nuestra tradición republicana. Obviamente no vamos a adelantar lo que son las palabras del presidente de la República. Muchas veces hay requerimientos periodísticos para saber qué es lo que el presidente va a decir o qué es lo que no va a decir, pero obviamente eso se va a conocer la misma jornada del 1 de junio. Pero lo que podemos señalar es que este es un gobierno que está trabajando para mejorar la calidad de vida en Chile, y que son muchos los hechos que así lo acreditan. Donde ponemos las palabras, se realizan acciones para construir un Chile más justo, mejorar la calidad de vida y generar progreso que llegue a todos los hogares del país. Y en ese marco, bueno, seguiremos trabajando durante todo el mandato presidencial. Lo hemos dicho y lo reiteramos hasta el último día, con el entusiasmo del primer día. Obviamente ya son muchas las obras, los avances que se han conseguido, tales como, por ejemplo, la reforma de pensiones, royalty minero, solo por citar algunos ejemplos de tareas que se veían como imposibles en su momento y que gracias al diálogo democrático finalmente prosperaron. Estas iniciativas también se materializan. Es la hora de implementar la reforma de pensiones, y así podría citar una serie de otros ejemplos de las iniciativas que se han impulsado bajo el mandato del presidente Boric. Así que, bueno, finalmente esta reunión permitió tener con claridad el diseño respecto de lo que va a ser la cuenta presidencial, porque es una cuenta que es fundamental para la gestión de gobierno. Muy buenos días. Bueno, agradecer, ministro Elizalde. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tenemos el orgullo de poder anunciar que la próxima semana se vivirá nuevamente el Día de los Patrimonios, la fiesta cultural de Chile, el día sábado 24 y 25 de mayo, donde ya está abierta la programación para que todos y todas quienes quieran participar de esta instancia, que es maravillosa, ya que reúne a la ciudadanía en torno a nuestro patrimonio compartido, y con eso nos invita no solamente a preservarlo, a cuidarlo, a poder reunirnos y difundir no solamente el patrimonio actual, sino que poder con esto proyectar el país que queremos. Y en ese sentido, el Día de los Patrimonios se ha ido consolidando como un hito dentro de la ciudadanía. Algunas de las actividades que nos parece importante poder destacar: en Vicuña se va a realizar un recorrido al aire libre en la ruta del Capacñán. Es importante también mencionar que en Viña va a haber un concierto de ópera gratuito, por supuesto, como todas las actividades del Día de los Patrimonios, en el Palacio Rioja. En Valdivia, también en la Corte de Apelaciones, se va a realizar un juicio al Grinch por haberse opuesto a la Navidad. Así es que hay distintas actividades, todas muy interesantes para poder disfrutarlo en familia, para poder también revisar la programación, sobre todo en aquellas actividades que requieren una inscripción previa, como por ejemplo la visita al Palacio de la Moneda, que se
sabemos que siempre es uno de los lugares más visitados. Hay gente que se desplaza desde distintas ciudades para poder conocer la Casa de Gobierno. Y por último, recordarles también que vamos a mantener un hito que se instaló el año pasado, que es la Fiesta de los Patrimonios, con un escenario donde nos van a acompañar distintos artistas nacionales frente a la moneda. Así es que aquí la invitación primero es a quienes quieran inscribir actividades, lo pueden hacer en la página web diadelospatrimonios.cl, y quienes quieran participar ya pueden hacerlo y revisar toda la programación que está disponible en www.diadelospatrimonios.cl o chilecultura.gov.cl, y puedan realizar la inscripción en aquellas actividades que requieren inscripción previa. Muchas gracias. Bueno, en tiempos de incertidumbre en el mundo, tener una vocación por la inserción internacional de nuestro país es fundamental. Pudimos dar cuenta el día de hoy del desarrollo de la gira, tanto a China como a Japón, que desarrolló tanto el presidente de la República como nuestro ministro de Relaciones Exteriores, quien se encuentra hoy en día aterrizando precisamente en Roma para participar de la asunción del nuevo pontífice, pero quisimos dar cuenta claramente en nuestro Consejo de Gabinete sobre los resultados de esta gira. Y los resultados de esta gira tienen que ver con dos motivaciones fundamentales que, como decía, en tiempos de incertidumbre son muy importantes. Primero, reforzar nuestro compromiso con el multilateralismo. Tanto nuestro canciller como el propio presidente de la República participaron en el foro CELAC, China. Foro que tiene por objeto, además, reforzar nuestra relación a nivel regional con un gigante como es aquel país asiático. Y también inaugurar el Día de Chile en la Expo SACA, Feria Universal, que no solamente presenta para nosotros la oportunidad para poder mostrar lo que somos como país, sino que también aumentar las posibilidades de abrir nuevos negocios en países como Asia y particularmente como Japón. ¿Qué nos importa de esto? Y además, bueno, se realizaron visitas de Estado a nivel de canciller, a nivel de presidente de la República o las distintas autoridades de ambos países. Esto es parte importante de la estrategia de nuestro país para diversificar nuestras relaciones políticas en el mundo y, por cierto, también nuestras relaciones comerciales. La posibilidad de visitar China en una visita de trabajo, además con el gobierno en particular, firmar varios memorándum de entendimiento en una gira que no solamente además estuvo acompañada por miembros del gabinete presidencial, sino que también, y del gobierno de Chile, sino que también por empresarios, por el mundo en general académico y gente que ha ido acompañando en las distintas giras presidenciales, que tiene como objeto, por cierto, mostrar que en momentos de incertidumbre en nuestro país, que ha hecho una apuesta relevante desde los años 90 por insertarse internacionalmente, por diversificar sus relaciones, son momentos en el fondo en que esto efectivamente empieza a dar fruto. Nuestro gobierno ha hecho varias giras, se proyectan algunas otras más en los próximos meses, precisamente para poder seguir en esta estrategia de diversificar nuestros vínculos y poder generar desde la política exterior, además, algo que creemos que es fundamental en nuestro país, que es tener precisamente un prestigio y una reputación a nivel internacional que sin duda es reconocida. Muy buenos días. La próxima semana, los días jueves y viernes, va a tener lugar una nueva edición de Chile Day en Nueva York, en la cual vamos a participar, como en mi caso lo he hecho durante, creo, las últimas 10 ediciones de esta actividad, que lo que busca es promover a Chile en los mercados internacionales, entre los inversionistas financieros, inversionistas de inversión directa. Y en esta oportunidad vamos a contar también con la participación no solo de un conjunto significativo de empresarios, ejecutivas del sector privado, sino que también va a estar el ministro Grau, también va a estar la presidenta de la CMF y también va a haber representantes de la Superintendencia de Pensiones, entre otros temas. Entre los temas que se van a tratar, uno muy importante va a ser el de las reformas legales que se están aplicando para reducir los tiempos para obtener permisos para inversiones. Va a haber un panel dedicado específicamente a ese propósito. Y también las innovaciones financieras, particularmente con la plena implementación de la ley FinTech, y una serie de otras piezas de legislación que se han venido aprobando en los últimos años.
De modo que una vez más vamos a participar como un conjunto, representando a Chile, tanto sector privado como sector público, para promover a nuestro país como destino de inversiones. Y hay que destacar a este respecto que siendo ¿cierto?, el último año de gobierno, en buena medida esta actividad refleja la continuidad del país, la continuidad del Estado y por lo tanto la continuidad de Chile como un buen destino para las inversiones del resto del mundo. Buenos días, Juan Espinosa de Radio ADN por acá. Pregunta para el ministro Álvaro Elizalde. Considerando la proximidad de la cuenta pública del presidente Boric, usted hizo mención de algunos proyectos que se habían aprobado y que se veían particularmente complejos. Hay otros proyectos que todavía no han visto la luz. El financiamiento de la educación superior, aborto, eutanasia, seguridad municipal, reglas del uso de la fuerza. Recientemente, por decirlo de alguna forma, se cayó en la última instancia el fraccionamiento de la industria pesquera. El presidente pudo haber llegado con esta ley despachada a la cuenta pública, sin embargo eso no va a ser así. ¿Cuál es la reflexión que se hace respecto de los proyectos que, habiéndose anunciado durante la cuenta pública del año pasado, al día de hoy todavía no pueden despacharse desde el Congreso? Gracias. Bueno, al respecto, varias reflexiones. Como ustedes saben, el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y nosotros hemos promovido un diálogo democrático con el objeto de generar acuerdos que nos permitan destrabar iniciativas que son fundamentales para el país. Y ha habido avances significativos. En materia de seguridad, a la fecha ya se han publicado 68 leyes. La ley de cumplimiento tributario, la reforma de pensiones también son un muy buen ejemplo respecto de iniciativas que requirieron de un diálogo constructivo para que finalmente se hicieran realidad. Y en ese contexto tenemos desafíos legislativos para adelante. Continuar con el fast track legislativo en materia de seguridad pública. En segundo lugar, continuar con el fast track legislativo en materia de crecimiento económico, protección social y responsabilidad fiscal, que lidera el ministro Marcel. Y también otras iniciativas a las cuales usted ha hecho referencia. Lo relevante es que el gobierno mantiene su voluntad de diálogo, va a perseverar en ese esfuerzo con el objeto de construir acuerdos que nos permitan sacar adelante finalmente estas iniciativas. A la fecha tenemos más leyes aprobadas que los anteriores gobiernos en democracia, insisto, pese a estar en minoría en ambas cámaras, lo que da cuenta que había una clara vocación de diálogo para construir acuerdos y vamos a perseverar en ese esfuerzo para que estas iniciativas que están pendientes, que son tan importantes para los chilenos, finalmente se hagan realidad. Entonces podríamos decir que tenemos un balance positivo respecto de lo que ya se ha aprobado, pero eso no significa que bajemos los brazos y que no sigamos trabajando hasta el último día por sacar adelante lo pendiente. Y doy un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el proyecto que establece el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y que pone el fin al CAE, que hace más eficiente el sistema y, por tanto, que los recursos públicos sean mejor utilizados, además haciéndose cargo de una necesidad de carácter social. Y así podría citar otros ejemplos. Así que vamos a seguir trabajando en materia legislativa hasta el último día con la misma voluntad de diálogo y con la misma perseverancia. Ministro, una pregunta también para usted. ¿Cómo está? El gobierno espera que el Frente Amplio se cuadre con la postura del presidente Gabriel Boric y que no insista en el concepto de espionaje político. ¿Qué pasa que no se ha podido alinear al partido del presidente de la República? Y le quería preguntar si es que el gobierno tiene contemplado asistir a la sesión especial del lunes en donde se va a hablar acerca de Procultura. A ver, sobre el primer punto, en Chile existe libertad de expresión y el rol de los partidos políticos es distinto que el rol del gobierno. Por tanto, todos los partidos pueden dar a conocer sus puntos de vista. En democracia, lo que procede es que ese debate se realice respetando las distintas miradas. Ahora, respecto al caso de Procultura en particular, el presidente Boric ha fijado una línea de conducta que por lo demás es consecuente con lo que ha planteado en otros casos y que da cuenta del compromiso del gobierno con el total esclarecimiento de los hechos, si se acreditan responsabilidades penales, que se apliquen las sanciones que establece la ley. El presidente lo ha dicho, no hay nada que esconder, y también hoy día ha profundizado, señalando que quien esté bajo la lupa de una investigación, nadie está por sobre la ley y estas deben desarrollarse en el marco del Estado de Derecho. También hemos insistido que la Fiscalía y la Justicia deben hacer un buen trabajo, las instituciones deben hacer un buen trabajo, y un buen trabajo implica hacerlo en el marco del Estado de Derecho, es decir,
siempre respetando las leyes. Y respecto de la sesión del día lunes, obviamente vamos a concurrir porque hemos sido convocados por un poder del Estado, en este caso a la Cámara de Diputados, en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras. Nosotros vamos a concurrir a esta sesión, a entregar toda la información que sea requerida. Y sí, hemos señalado que esperamos que todos estos hechos sean esclarecidos por entes autónomos e imparciales, que es el trabajo que deben hacer finalmente el Ministerio Público y finalmente la justicia, y por tanto evitar la politización de la justicia que no le hace bien a las instituciones. Pero ¿por qué el gobierno no se ha podido desprender del caso Procultura? ¿Es quizás por las posturas de algunos partidos, en este caso el Frente Amplio, que insiste en un concepto que de hecho discrepan desde el punto de vista jurídico en el gobierno, que es el espionaje político? ¿Por qué no logran desprenderse? ¿Qué se refiere usted con desprender? Porque sobre este punto hemos sido claros. No hay nada que esconder. El presidente ni siquiera ha sido convocado a declarar como testigo en esa causa, y lo que corresponde es que las instituciones realicen su trabajo. El gobierno en ese sentido está tranquilo en términos de que sabemos que finalmente las instituciones tienen que desarrollar un trabajo en el marco del Estado de Derecho, y eso implica el total esclarecimiento de los hechos. Y el total esclarecimiento de los hechos tiene como consecuencia que parte de las conclusiones a veces anticipadas de algunos sectores, consejo político, bueno, finalmente van a quedar desechadas. Lo importante es que aquí tiene que avanzar la justicia en el marco del Estado de Derecho, y todos tenemos que cumplir la ley. Ese es el compromiso del gobierno, que se ha traducido además en acciones y hechos concretos. En la misma línea sobre el caso Procultura, pero en relación a este recurso que presentó Josefina Uneus, por parte del gobierno y el propio presidente Gabriel Boric consideran también que fue una interceptación ilegal, considerando que se escucha una conversación del propio mandatario, y también qué tan grave sería que la Corte declarara ilegal este tipo de acciones. Toda persona en nuestro país tiene el legítimo derecho de ejercer las acciones que confiere nuestro ordenamiento jurídico, pero respecto al fondo, el rol del gobierno es distinto y por tanto nosotros no nos pronunciamos. ¿Pero no tienen una opinión respecto a esa intercepción sobre esa conversación que se da a conocer del presidente Gabriel Boric? Si un ciudadano se siente afectado en sus derechos, puede ejercer las acciones que confiere la ley, pero el rol del gobierno es distinto. El rol del gobierno es básicamente contribuir a que las instituciones realicen su trabajo respetando la ley, es decir, en el marco del Estado de Derecho. Nadie puede estar sobre la ley, ninguna autoridad política, tampoco un fiscal, un juez, un parlamentario. Finalmente la ley se nos tiene que aplicar a todos y todos tenemos que cumplirla. ¿Pero se vieron afectado el derecho del presidente Gabriel Boric? Insisto en lo que he señalado. Hola, ministro. Para cambiarle un poco de tema, la próxima semana se vota la acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Burán. Quería ver cómo ha estado trabajando el gobierno en evitar los descuelgues de algunos miembros del oficialismo, y si tienen confianza en que esta octava ofensiva se termine cayendo, considerando que los alcaldes de la oposición han respaldado al delegado. Bueno, sobre ese punto hemos sido bien categóricos. Esta es una acusación inconducente que ha implicado una distracción del Congreso Nacional y particularmente de la Cámara de Diputados respecto de lo que debe ser su principal tarea, que es legislar. Aquí se han planteado varios proyectos de ley pendientes. Pues bien, se habría avanzado en algunos de esos proyectos si es que no se hubiera generado esta distracción respecto de una acusación constitucional que además nos parece que es infundada. Las causales que establece la Constitución para las acusaciones constitucionales contra los delegados presidenciales son más restringidas que para otras autoridades. Requiere la infracción de una norma constitucional, que no es el caso. Y por tanto esperamos que finalmente la Cámara de Diputados, aplicando el derecho, rechace esta acusación constitucional. Tan poco fundamento tiene que no son pocas las voces, quizás no del ámbito parlamentario, pero sí del ámbito político de la oposición, muchos alcaldes de oposición que han señalado que no comparten los fundamentos de esta acusación. O sea, desde el propio sector opositor, y particularmente Chile Vamos, ya son varios los alcaldes que han señalado que no comparten esta acusación. Ministro, ¿cómo está? Buen día todavía. Sobre el sistema político, ¿es inminente que la reforma que fue presentada por senadores llegue a la Cámara durante los próximos días, lo más probable? Ante eso, ¿ustedes han tenido conversaciones con los senadores para ver esta materia? ¿Ustedes han tenido ciertos reparos también con parte de lo que se ha planteado en esta reforma al sistema político? Y sobre el rol del Ejecutivo en esta materia,
¿Se ha visto la posibilidad de presentar quizás un proyecto acotado o de conversar quizás más en profundidad con los senadores para tratar de realizar las modificaciones en el proyecto que ellos presentaron? Sobre ese punto, dos reflexiones. La primera, nosotros creemos que es necesario avanzar en una reforma política que genere incentivos a la convergencia de quienes comparten visiones de país y su proyecto respecto del futuro de Chile para generar orgánicas políticas que sean más amplias y representativas. Y en ese sentido creemos que es necesario avanzar para ese objetivo. Ahora, cuestión distinta es que hay un proyecto en particular de una reforma constitucional presentado por un grupo de senadoras y senadores. Pero obviamente nosotros creemos que la reforma implica otras iniciativas. Y por eso hemos sido explícitos de que vamos a presentar un mensaje presidencial para modificaciones de carácter legal que contribuyan a ese objetivo. Y estamos ahora en el proceso de diálogo y de levantamiento de puntos de vista, haciendo una ronda con distintos actores para en su momento hacer el anuncio correspondiente. No he hablado con todos todavía, he hablado con muchos, pero me faltan otros con los cuales tengo que hablar. Lo vamos a hacer los próximos días y muy pronto habrá novedades respecto a anuncios concretos. Sí, lo que puedo adelantar es que vamos a presentar un proyecto de ley firmado por el presidente Boric para regular esa materia. Muy pronto. ¿Antes de la cuenta pública? Tendría que ver. Oiga, ministro, pasándolo también a otro tema, ¿ha tenido no conversaciones con el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, para la reinstalación del monumento baquedano en la ex conocida o ya transformándose ex Plaza Italia? ¿Cómo va esa conversación, pensando que el alcalde ya tuvo también estos diálogos con la ex ministra del Interior, Carolina Toá? ¿Hay viabilidad o no, pensando en cómo se está configurando el eje de Plaza Italia, también pensando en lo que ha generado esta figura durante los últimos años? Bueno, como usted sabe, hay un proyecto del eje Alameda Providencia que ha implicado inversiones importantes hasta la fecha y otras que se van a desarrollar este mismo año y que, sin lugar a dudas, va a mejorar las condiciones de un eje fundamental para la vida en la ciudad de Santiago. Y en ese contexto hemos tenido diálogos con todos los alcaldes involucrados en ese eje, así como con el gobernador regional. Y respecto a la pregunta específica, efectivamente hemos iniciado un diálogo y hemos tenido conversaciones con el alcalde de Providencia, también con el gobernador de la región metropolitana, y pronto vamos a hacer anuncios al respecto. Ministro, también para usted, yo le quería preguntar respecto a la declaración de la ex senadora Isabel Allende por el caso de la fallida compra de su padre. ¿Cómo se toma este cambio de estrategia en el gobierno? ¿Hay autocrítica por parte del Ejecutivo por llegar hasta estas instancias? Estamos hablando de una declaración que se enmarca dentro de una investigación que se está llevando adelante conforme lo establece nuestra legislación. Y por tanto, consecuente con lo que he señalado, que creo que no se debe politizar la justicia, creo que no corresponde que el gobierno esté emitiendo opiniones respecto de determinadas diligencias que se realizan en el marco de investigaciones que están en curso. Ministro Marcel, esta pregunta es para Y usted. sí quiero reiterar algo importante, que nosotros hemos sido insistentes en señalar que creemos que la senadora Allende ha actuado de buena fe. Ministro, buenos días todavía. Hola. Quería preguntarle a propósito de este cruce de opiniones que ha habido con el Consejo Fiscal Autónomo, ¿qué le parecen las críticas que se han dirigido a Hacienda de que no estaría respetando la autonomía ni tampoco la objetividad del CFA en este oficio que se envió al Congreso, donde se plantea que este organismo ha sido inusualmente severo, si es que no es esa una crítica también que podría ser propia Hacienda en este oficio? Y también preguntarle si es que el Ministerio continúa sosteniendo que no se debería pausar la postergación para el 2026 de la meta de déficit estructural del 1,1% del PIB. Sí, mire, a ver, respecto de lo primero, quisiera contestarle haciendo un paralelo, porque yo durante más de 5 años fui presidente de un organismo autónomo, más aún, autónomo constitucionalmente como es el Banco Central. Y en muchas oportunidades, a raíz de opiniones, visiones distintas que podía haber, yo siempre señalé que la política monetaria era opinable
y que por lo tanto nadie podía considerar que el Banco Central tuviera, ¿cierto?, fuera dueño de la verdad, y que por lo tanto eran temas que que era perfectamente legítimo discutir y tener opiniones distintas. Entonces, si eso es posible respecto del Banco Central, yo diría, ¿por qué no puede serlo respecto del Consejo Fiscal Autónomo? La ley lo que establece respecto del Consejo Fiscal Autónomo es que opina o se pronuncia respecto de una serie de acciones o decisiones o información que entrega el Ejecutivo. Ya, esa es la lógica que tiene la ley. Y eso, por supuesto, esas opiniones o recomendaciones, etcétera, perfectamente uno puede coincidir o puede no coincidir con ellas. Si nosotros hubiéramos participado de la sesión en la cual se presentó este informe, habríamos probablemente hecho planteamientos similares a los que están en el oficio. Desgraciadamente no fuimos invitados en su momento, así que consideramos que la mejor manera de poder comentar era hacerlo por escrito ante la misma presidenta de esa comisión. Ahora, eso no significa, ¿cierto?, que uno no escuche, no atienda los planteamientos del Consejo Fiscal Autónomo, pero al mismo tiempo, si tiene diferencia, es bueno también explicitarlas. Y en este caso, yo creo que lo primero es que hay que decir, y lo menciono a propósito de una declaración que hoy día sacaron me parece que los parlamentarios de la UDI, el gobierno sigue comprometido a hacer un ajuste fiscal importante durante el 2025. Eso no ha cambiado en lo absoluto. Ese ajuste fiscal es de prácticamente 2.000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 550 son los ajustes que ya se han hecho por la vía administrativa. Una cifra similar es lo que se va a hacer en lo que resta del año también por la vía administrativa, y luego hay 850 millones de dólares más o menos, que son ajustes que se apoyan en legislación que está en tramitación en el Congreso. Entonces, hay un ajuste importante. Si uno lo mide en términos de lo que los economistas llamamos impulso fiscal, es decir, la diferencia entre el balance estructural del año anterior y el que se plantea para este año, eso es una diferencia de 1,7 puntos del producto. 1,7 puntos del producto es el mayor ajuste o la mayor consolidación fiscal que ha ocurrido en un año, con la sola excepción del 2022, desde que existe regla fiscal hasta ahora. Entonces, ¿dónde están las diferencias con lo que estaba planteado en el informe del Consejo Fiscal Autónomo y que es lo que nosotros mencionamos en nuestra minuta? Las diferencias están en que el Consejo Fiscal Autónomo querría que ese ajuste fuera mayor, querría que fuera mayor en medio punto del producto, o sea, más o menos 1.500 millones de dólares, y querría que todo se hiciera por la vía administrativa, que no requiriera legislación. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros respecto de eso? Que hacer un ajuste de esas magnitudes y solo por la vía administrativa no solo es inviable desde el punto de vista operacional, sino que sería contraproducente para nuestra economía. Y por eso es que nuestro compromiso es el de estos 2.000 millones de dólares de recorte de gasto y esa reducción de 1,7% del producto en el balance estructural. ¿Y por qué estimamos que es así? Porque, primero, porque el mismo Consejo Fiscal Autónomo señala en un pasaje de su informe que tendría que hacerse un ajuste mayor, pero sin modificar o sin afectar la política social y sin afectar la inversión. Entonces, si uno toma el conjunto del presupuesto, le resta lo que es obligatorio por ley, ¿ya?, le resta todo lo que es contractual y que no se puede cambiar, por ejemplo, el pago de intereses de la deuda, le resta el gasto social y le resta la inversión pública, la verdad es que lo que queda hace imposible hacer un ajuste de esas magnitudes. Y por otro lado, si acaso fuera posible o se hiciera a costa de gasto social o a costa de inversión, significaría un shock contractivo muy grande para nuestra economía, en un año en el cual el temor es que haya un shock contractivo externo.
ese shock contractivo sería de 2,2 puntos del producto, ¿ya? Entonces, eso en el fondo sería hacerle pagar al país, ¿cierto?, el precio de una diferencia en la estimación de ingresos en el año 2024. ¿Ya? Ese es básicamente, ¿cierto?, como el corazón de lo que está en esa minuta, en ese oficio, perdón. Ahora, respecto del cambio del decreto o la pausa en el decreto, lo que a nosotros nos parece es que pausar, postergar o echar pie atrás solo le agrega incertidumbre a nuestra economía. Nuestra economía en este momento requiere más certidumbre, no más incertidumbre. Lo que nosotros hemos escuchado de muchos observadores externos de nuestra economía, clasificadoras de riesgo, organismos internacionales, es que es preferible tener un curso de ajuste, un camino de ajuste más gradual, donde las metas sean desafiantes pero alcanzables, que plantearse metas que no se van a cumplir, que no va a ser posible cumplir. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que está reflejado en ese decreto, y esa es la razón por la cual nos parece que no correspondería cambiarlo. Ahora, por último, hay una discusión sobre si está dentro o no de las facultades del Consejo Fiscal Autónomo recomendar o sugerir que se postergue un decreto de estas características o se pause un decreto de estas características. Entonces, yo mencionaba al comienzo que las facultades del Consejo Fiscal Autónomo están todas, todo lo que señala la ley, todo está en función de opinar, comentar, hacer recomendaciones, pero no es el Consejo Fiscal Autónomo el que determina el curso de la política fiscal, eso le corresponde al Ejecutivo. Y les doy dos ejemplos para que se pueda entender. Pensemos que hay un nuevo gobierno que tiene, de acuerdo a la ley, ¿cierto?, que emitir un decreto durante los primeros 90 días de su mandato en que fija el curso de la política fiscal. Entonces, imaginemos que en una situación parecida a esta, el Consejo Fiscal Autónomo dijera que recomienda cambiar ese decreto, cambiar el curso de la política fiscal de un gobierno que ya la definió de acuerdo a sus facultades y a su responsabilidad por la política fiscal. Otro ejemplo, supongamos que hay una reforma tributaria que puede subir o puede bajar los impuestos y el Consejo Fiscal Autónomo recomendara o sugiriera retirar ese proyecto del Congreso. Entonces, eso nos ayuda a entender que ¿cierto?, el rol que cumple el Consejo Fiscal Autónomo, la manera en que está definida su función, es en el sentido de informar a los actores de la política fiscal, al gobierno, al Congreso y, por cierto, a la opinión pública, de lo que en su opinión ¿cierto?, es compatible con la estabilidad fiscal, etcétera. Pero luego las decisiones a quien corresponden es al gobierno, es a la autoridad, porque es quien es responsable de la política fiscal. Ministro, solo para precisar, a juicio de Hacienda, el CFA se está excediendo de sus atribuciones porque aquí en el oficio dice claro que no está en su mandato dirigir decisiones de la política fiscal, digamos, interpretando que lo que se hace es más allá del ámbito opinable, que es lo que usted señalaba que es la función del organismo, y también porque en este oficio de nuevo se acusa de que es inusualmente severo. ¿Es un llamado a atención finalmente lo que se hace? Es nuestra opinión respecto del contenido de ese informe que, como decía, si hubiéramos tenido la oportunidad de participar en la sesión donde se puso este informe, es lo que habríamos señalado en esa oportunidad. Ahora, todo esto, o sea, el hecho de que haya diferencias de opinión no quiere decir que uno descalifique, niegue, cancele a quien tiene una opinión distinta. Pero, ¿cuál sería el sentido de que si tenemos una visión distinta no la expusiéramos? Sí. Buenos días, subsecretaria de la Fuente. Usted como canciller subrogante me podría contestar si Chile ha evaluado su ingreso al BRICS+. Le pregunto esto considerando que China, a través de su embajador Niu Qianbao,
señaló al ciudadano que el gigante asiático aceptaría el ingreso de Chile al BRICS. También Brasil es otro aliado estratégico de Chile, que también estaría disponible, y considerando las buenas relaciones que se tienen con India, le pregunto, si no es ahora, ¿cuándo se va a tomar esta decisión? Yo creo que nuestro país en materia internacional ha sido muy consistente en su manera de insertarse en el mundo. Por cierto, hemos recibido la invitación para ir y participar de esa reunión, no así, y no está todavía en evaluación, por cierto, el poder incorporarnos a ese grupo de países, pero sí hemos mirado con mucha atención y creemos más bien que las invitaciones que se nos han cursado para participar en este tipo de foros tienen que ver precisamente con la solidez institucional de nuestro país, que ha sido, como decía al principio, parte importante de la inserción y la estrategia de inserción internacional de Chile, en un momento donde además hay incertidumbre. Chile ha abierto anticipadamente además sus puertas, sus miradas, no solamente hacia Asia, hemos crecido hacia los países del Golfo y vamos a estar disponibles, por cierto, a seguir evaluando cómo generamos no solamente diversificación en nuestras relaciones en materia política, sino que también comercial. Y en eso, por supuesto, Chile va a estar disponible a revisar estas posibilidades. ¿Fecha para tomar la decisión? Yo creo que no. Yo creo que adelantar fechas no corresponde. Yo creo que más bien lo que corresponde es decir que asumimos, por cierto, invitaciones de estas características de manera muy honrada y con mucho interés, por cierto, porque efectivamente se ve en Chile un socio político, pero un socio sobre todo comercial, sólido, que da certeza jurídica, y en ese sentido creemos que es muy interesante lo que ahí ocurre, digamos, ¿no? Y las distintas invitaciones que hemos recibido para participar en distintos foros internacionales. Ministro Elizalde, buenos días aún. Sobre el homicidio en Graneros de este matrimonio, ¿están conformes con la decisión de la justicia de dejar a 3 de los 4 imputados en prisión preventiva y se descarta la participación de más implicados en este caso? Bueno, sobre ese punto, en primer lugar, nosotros en su momento condenamos enérgicamente este crimen y señalamos que la capacidad del Estado se iba a desplegar para el total esclarecimiento de los hechos conforme a una investigación acuciosa que está llevando adelante el Ministerio Público. Y en ese contexto, en primer lugar, nos parece muy importante los pasos que se han dado para determinar la identidad de quienes participaron en esta acción. En segundo lugar, se ha presentado un recurso respecto de la persona a la cual no se le concedió esta medida cautelar o no se le aplicó esta medida cautelar de prisión preventiva, que tendrá que ser resuelta por los tribunales. Y respecto de otros participantes, bueno, eso lo va a determinar la propia investigación. Lo relevante es que queremos que se sepa que este crimen no va a quedar en la impunidad, todos sus autores van a responder ante la justicia y, sin lugar a dudas, que la investigación que se está llevando ha sido de muy buen nivel, lo que me ha permitido ir esclareciendo los hechos. Gracias. Ministra Redondo, por el Día de los Patrimonios, preguntarle también si es que va a existir un despliegue, por ejemplo, de las ministras, de los ministros, y el presidente Boric va a estar, como ha sido en ocasiones anteriores, aquí en el Palacio de la Moneda, y también si va a ser sábado o domingo, cómo la gente también se puede informar al respecto de esto. Bueno, efectivamente, los días sábado 24 y domingo 25 se va a realizar esta nueva versión del Día de los Patrimonios. Me parece importante mencionar que aquí la mayoría de los ministerios se suman a estas iniciativas, lo que agradecemos profundamente, no solamente en las visitas que se realizan en La Moneda, sino que también Cerro Castillo es uno de los espacios que está abierto para que puedan ser visitados por la ciudadanía. Sobre la agenda del presidente, obviamente, es algo que él y su equipo lo van a estar evaluando durante ese fin de semana, pero la invitación, insisto, es a que todos y todas puedan revisar diadelosPatrimonios.cl y con eso poder realizar la agenda familiar durante ese fin de semana. Hay actividades que requieren inscripción previa, la visita a La Moneda, que sabemos que es uno de los hitos que más interés genera, requiere de una inscripción previa, Cerro Castillo también, y otros espacios que forman parte de la cartelera del Día de los Patrimonios, ya que son algunos talleres, conversatorios, etcétera, pero hay otras que son absolutamente liberadas, por lo tanto es importante que las familias y las personas que quieran participar puedan organizarse con tiempo, y mencionar también que Instituto Teletón se suma este año al Día de los Patrimonios. Ese es un compromiso también que tenemos como Estado, como Gobierno, de generar una política de accesibilidad a una de las fiestas más importantes que tiene nuestro país en torno al patrimonio. Gracias. Gobierno de Chile.
Chile avanza contigo.